Feliz Día de las Madres a todas y a todos, a quienes son madres y que nos están escuchando y compartiendo este mensaje, este análisis y esta síntesis informativa este 10 de mayo. Les mando muchas felicitaciones a quienes somos hijos o hijas de madres que afortunadamente están con nosotros o que ya no están. También les mando un fuerte abrazo y por supuesto a nuestras abuelas, nuestras bisabuelas que también están en este momento festejando desde el confinamiento, desde estos métodos de transmisión online, los encuentros que se han dado en las familias. No olviden mandar un mensaje de estímulo, de amor, de gratitud, de afecto a todas nuestras madres, a todas nuestras abuelas, a nuestras mamás, las mujeres que han construido este país y que nos han construido a nosotros como personas. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Estoy viendo aquí muchas mujeres, Guadalupe Pérez, a Laura Angélica Ortega, muchas gracias. A Jesús Beltrán, desde Ojo de Agua, Tecámac, a Yajir Caridad Villegas, saludos. A Eva Galván, a Nicolás Isla, que nos está sintonizando desde Orizaba, a Omar Guillermo, un abrazo. A Francisco Sánchez desde Catepec, donde sacan líquido de las rodillas según la infodemia en las redes sociales. Alicia Yarto de San Pedro, Coahuila, un abrazo, como dice ya Arellano, a Raúl Lerma, muchas gracias también a ti, a Miguel Hernández, a felicidades a todas las madres del país, a Benjamín Isbe desde San Luis Potosí, a la compa Emma Ferrer, muchas gracias, a Esmeralda Ruiz, a Arbizu Mónica, muchas gracias, Jesús Beltrán, feliz días de las mamitas. Desde Iztapalapa, Roli Ávila, muchas gracias por tu mensaje. A Enrico Pérez Toledano, que nos está viendo desde Tijuana. A Edimir Rosas, dice, lamentablemente esto va a continuar. De esto vamos a hablar. Roca Marta, muchas gracias. A María Aurora Muciño. A Liliana Montada desde Texcoco. Gracias. Exactamente el ejercicio de hacer preguntas vía online que observamos los que estuvimos siguiendo la conferencia vespertina de coronavirus, yo creo que es bastante útil por el tipo de preguntas tan concretas y tan inmediatas a las urgencias y a las necesidades de todos los mexicanos y sobre todo de las madres. Creo que aquí nos está haciendo falta, y yo me incluyo, un llamado de atención a los periodistas. En lugar de estar haciendo preguntas que tienen que ver con recados de grupos de poder o campañas o golpeteos o rumores o insidias, yo creo que la población necesita que se le pregunten asuntos muy concretos, como el día de hoy hay varias personas, varias mamás que le preguntaron al doctor Hugo López Gatell asuntos tan importantes como qué va a pasar con el rebrote del coronavirus, o temas tan prácticos como si una madre que se dedica al sector salud puede estar en aislamiento o no con sus hijos pequeños, y si hay riesgo de que ella los contagie o que haya transmisiones. La respuesta fue que no se recomienda el aislamiento con hijos menores si las mamás son enfermeras, trabajadoras de la salud, doctoras, etcétera. También una pregunta muy concreta y muy necesaria para las mamás de hijos que tienen discapacidades motrices, dónde podrían hacer todavía estos ejercicios. O esta pregunta también muy importante, si el esquema de las vacunas deben continuarse aún con esta situación de coronavirus, y la respuesta del doctor Hugo López Gatell fue que sí, que lo que se interrumpió fue la Jornada Nacional de Vacunación, pero los esquemas de la cartilla de vacunación se siguen atendiendo en los centros de salud, y hoy más que nunca pues es indispensable reforzar los anticuerpos de los menores. Entre otras muchas preguntas que también fueron importantes el día de hoy, se realizaron en la conferencia vespertina, que repitió un poquito el modelo del 30 de abril, cuando los niños le preguntan al doctor Hugo López Gatell, y ahora son mamás, incluso una madre que habló en zapoteca, pidiendo además la necesidad de que hubiera traducción
para las personas que son monolingües en este país, que son muchísimas y que son madres también. Muchas gracias a Felipe Sal por sus saludos, a Leticia Parra Nieto desde Irapuato, qué bueno que estás aquí conectada, y a todas y a todos los que están en esta transmisión de nuestra postvespertina del domingo 10 de mayo. Desde Zapopan, Jalisco, también nos está escribiendo Manuel Jiménez, desde Aguascalientes, René Aguirre, y qué bueno que estén de varias partes del país. En Wuhan, China, en la información que se está manejando el día de hoy, desde Kuala Lumpur nos están viendo, Liliana Torres, gracias, desde Chicago, Alberto Cabrera. Mariana Vargas me pregunta, ¿crees que esto tenga que ver con un nuevo orden mundial? Vamos a hablar de esto. Desde Monterrey, Enrique, muchas gracias. Irving Mann me dice, gracias por la información desde San Andrés Cholula. Y también estoy viendo otros muchos saludos que agradezco muchísimo, como el de Citlalit Guzmán desde Oaxaca. El día de hoy contaba que se registró, según el gobierno chino, un nuevo caso en Wuhan, la ciudad que fue pues el origen el epicentro original de la pandemia de coronavirus. Recordarán que desde diciembre, finales del 2019, se empezaron a dar casos de unas neumonías muy extrañas, y ya empezando enero 2020 se confirmó que se trataba de un nuevo virus, de una cepa del tipo coronavirus llamada COVID-19, y con una enorme capacidad de transmisión, mucho más veloz, 3 veces más veloz que las enfermedades de influenza o de SARS o de coronavirus de otro tipo. Es mucho más, mucho más violenta. Lo que hemos estado observando en estos primeros 5 meses del 2020 parecería una película de ciencia ficción, una novela de terror, o también, si la tomamos desde el otro ángulo, un enorme desafío, una novela futurista sobre lo que nos va a cambiar la vida a partir de ahora, después de este enorme y largo confinamiento mundial, aunque haya sido por etapas, aunque haya sido primero evidentemente en Asia, luego en Europa, ahora en América, los epicentros de la pandemia. El riesgo de rebrote, señaló el doctor Hugo López-Gatell, es real. No es un asunto que tenga que ver con un plan siniestro. Es la naturaleza de las epidemias y de pandemias tan intensas como el coronavirus. El rebrote también se da porque él dice que el descenso de la epidemia es mucho más lento que el ascenso, es decir, la rapidez con que se transmite el coronavirus es mucho más acelerada que la posibilidad de que se descienda en la transmisión. Y también tendríamos el escenario de que en octubre de este 2020 el coronavirus se mezcle con los casos de influenza, que son estacionarios y que son permanentes en esas épocas del año, de octubre a enero. Esto es una realidad. También planteó que como realidad ya no habría un confinamiento nacional, unas medidas tan drásticas como las que han afectado a la economía de todo el mundo, no solo de México, sino de todo el mundo. Estas medidas han sido brutales, han hecho que caiga el mercado del petróleo, han colocado en una situación de desempleo a más de 12 millones, casi 20 millones de personas en Estados Unidos. Es decir, ha sido una cosa realmente terrible. Pero también lo que tenemos que aprender es a convivir con este nuevo tipo de enfermedades, y también entender que hay enfermos y no enfermedades, y que lo importante es que nosotros estemos conscientes de que si mejoramos nuestra alimentación, nuestra vigilancia en términos de salud general, ya sea la vigilancia sobre la hipertensión arterial para quienes son hipertensos, la vigilancia sobre los índices de insulina para quienes son diabéticos, para quienes fumamos, eliminar el tabaquismo como uno de los elementos cotidianos, en fin, todo este tipo de
de esquemas, lo que nos está a final de cuentas diciendo es que el coronavirus es una enfermedad de, que potencia las enfermedades o las epidemias latentes. Y en México tenemos epidemias latentes muy delicadas y muy terribles, como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Estas son quizá los casos más delicados de todo este tipo de lecciones que nos deja el coronavirus. Aquí voy a poner el audio de esta parte cuando el doctor Hugo López-Gatell explica justamente este asunto del rebrote y las medidas que se puedan tomar o que se deban tomar en este caso. Vamos a escuchar al doctor Hugo López-Gatell. Me estoy equivocando de micrófono. Sobre la economía, sobre la sociedad, y en todo caso seríamos más selectivos hacia aquellas comunidades que pudieran empezar con transmisiones de difícil control. El otro momento es octubre de 2020, cuando empiece la temporada de influenza. Existe la posibilidad de que tuviéramos un regreso de COVID con una mayor intensidad, y entonces esta podría representarnos retos que requirieran este modelo de cuarentena, pero insisto, procuraríamos que fuera más selectivo o regionalizado. El desafío en octubre es real y ya estamos ahorita en la fase más intensa del coronavirus, en la fase 3, en el pico de la epidemia. Este término que utilizan los epidemiólogos, que es el acme. El acme de la epidemia, estamos de aquí hasta el 20 de mayo, nos faltan todavía 10 días, y las cifras que también el día de hoy se expresaron, pues habla de que ya hay más de 3.465 muertos, es decir, fallecidos por coronavirus en todo el país, registrados, confirmados. Hay 35.022 casos confirmados de coronavirus, hay 6.457 casos activos. Sigue siendo una cifra en ascenso, pero es una cifra que todavía refleja la capacidad de la sociedad mexicana y del sistema de salud para enfrentar la epidemia. Y lo importante, acordémonos de este asunto siempre, lo importante es salvar vidas, no contabilizar solamente muertos o contabilizar casos confirmados. Este debate que se ha intensificado para desmentir o generar la desconfianza sobre el número de fallecidos o el número de casos confirmados es parte de yo diría que de una muy negativa tendencia a la partidización de este asunto que es de salud pública y que nos debe involucrar a todos, seamos o no seamos, digamos que simpatizantes del gobierno de López Obrador. No es un asunto de pro-AMLO o de anti-AMLO, es un asunto de la salud pública del país. Y lo que ha estado sucediendo es que las cifras, los hechos demuestran que a pesar de heredar un sistema de salud desmantelado, las medidas que a nivel federal y a nivel estatal se han tomado para mitigar la pandemia en México están funcionando y que deben funcionar para que hayan muchos menos muertos y muchos menos personas afectadas que en otras naciones que descuidaron las medidas de mitigación o que las aplicaron a destiempo o que minimizaron la potencia y la capacidad de transmisión de este nuevo virus. Y creo que esta parte es muy importante que la tengamos en claro. En fin, esta es la parte que quería yo compartirles en relación con la conferencia de hoy del doctor Hugo López-Gatell. Él estuvo solo. En la conferencia sobre los créditos y las ayudas a microempresarios y a pequeñas empresas también que están solicitando los créditos del Seguro Social, que son los de empresarios solidarios, o los de la Secretaría de Economía o los de la Secretaría de Bienestar,
Yo creo que el anuncio importante es el que realizó el día de hoy el director del Seguro Social, el doctor también, pero doctor por grado académico, no por ser médico, Zoé Robledo. En el país, dijo, hay 2 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar y la inmensa mayoría son mujeres con largas jornadas sin contratos ni tiempos definidos. Desde el 13 de mayo, es decir, el próximo miércoles, se dispersarán 22.300 créditos o del programa piloto para trabajadoras del hogar. Vamos a escuchar cómo lo comentó el director del Seguro Social, Zoé Robledo. En el país, según el INEGI, hay cerca de 2 millones de principalmente mujeres que son trabajadoras del hogar. Ellas, en su gran mayoría, no tienen contrato, tienen largas jornadas de trabajo, no tienen tiempos definidos y no tienen seguridad social. Esto había ocurrido históricamente en nuestro país. De hecho, este comercial, este spot nos ayudó a hacerlo el área de responsabilidad social de Roma, de la película de Alfonso Cuarón, que también ayudó mucho, no solamente para sentirnos orgullosos por ganar Óscares, sino también para poner en el centro del debate algo que había sido invisible y muchas veces marginal, el trabajo de ellas. La gran mayoría, la inmensa mayoría son mujeres, muchísimas son madres solteras también. Y por eso es que hoy queremos también ayudarlas a ellas. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, en diciembre del 2018 hubo una sentencia de la Corte que declaró... A partir de esta intervención, el Seguro Social anuncia que habrá un programa piloto de 22.300 créditos, que en realidad pues es una cifra pues apenas inicial para un universo de más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras del hogar. Yo creo que esto es muy importante de lo que se comentó el día de hoy. También la secretaria de Economía, Graciela Márquez, advirtió que quienes reciban llamadas apócrifas a nombre de la Secretaría de Economía son llamadas falsas. La Secretaría de Economía no hace llamadas telefónicas para ofrecer créditos. Estos créditos, en todo caso, los que están ofreciendo vía llamadas telefónicas a los padrones del bienestar es la Secretaría del Bienestar. Y en el caso del Seguro Social, recordemos que es a la inscripción de un empresario que esté en la base de datos del Seguro Social que se suma a la solicitud de créditos. En fin, muchas gracias. Les agradezco a todas y a todos que sigamos disfrutando el Día de la Madre, que les demos muchísimo afecto. El afecto no solamente es el abrazo o la convivencia física, sino la presencia anímica, el amor que podemos transmitir a través de la palabra. Recuperemos ese poder enorme que tiene la palabra a través de una llamada telefónica, de un mensaje escrito, de un mensaje online, porque esto es quizá una de las grandes lecciones que estamos tomando y teniendo de estos días de coronavirus. Los invito el día de mañana a las 6, de 6 a 7, vamos a tener nuestra transmisión en Canal 14 de La Vida en Tiempos de Coronavirus y normalmente todas las mañanas nuestra post mañanera. Felicidades a ustedes, a todos. Gracias a los quienes están felicitando a mi madre, a Ernestina Rodríguez, viuda de Villamil, a quien si me está viendo le mando un beso enorme. Gracias.